Escucha lo que Jesucristo no le dice a Nicodemo, ¿sí? Esto es importante. Jesucristo no le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no habla en lenguas no verá el reino de Dios. Hay mucha gente, hermano, que cree que por hablar en lenguas ya es cristiana. No dice eso Jesucristo acá. Los mormones hablan en lenguas, los hindús hablan en lenguas, los católicos, los carismáticos hablan en lenguas, ¿sí? Jesucristo no dice acá, de cierto te digo, el que no reciba un milagro no va a ver el reino de los cielos. Mucha gente que cree que por haber recibido un milagro ya está bien con Dios. Ya está. Tú ves gente así en la calle, hermano, predicando. Ellos van a predicar y dicen, sabes, yo no tenía trabajo y ahora tengo. Y creen que por haber recibido esa bendición de parte de Dios, ya están bien con Dios. Ese es su evangelio. Eso es lo que ellos consideran como haber sido salvos. He conocido personas las cuales me han dicho, yo me he sanado. Personas las cuales no creían en Jesucristo, pero alguna vez le oraron y le pidieron que lo sane y lo sanó. Y gente que no ha nacido de nuevo, como vamos a ver el día de hoy, pero que creen que ya son cristianos. ¿Por qué? Porque han recibido un milagro. Entonces, ¿cómo puede ser de que Dios me condene si me ha dado un milagro acá? Pero Jesucristo no dice eso acá. No dice, de cierto te digo, el que reciba un milagro, él va a ver el reino de los cielos. O el que no reciba un milagro, él no va a ver, ¿no? Jesucristo tampoco dice, de cierto te digo, el que no prospere en este mundo no va a ver el reino de los cielos. Hay gente que cree eso, ¿verdad? Que la prosperidad es sinónimo de estar bien con Dios. Que si estás bien con Dios, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar riquezas. No dice eso Jesucristo. Jesucristo no dice, de cierto te digo, el que no diezme no va a ver el reino de los cielos. El que no pacte no va a ver el reino de los cielos. Jesucristo, hermano, dice, el que no nace de nuevo no va a ver el reino de los cielos. El que no nace de nuevo no va a ver el reino de los cielos. Toca ver un tema sumamente importante, el cual Jesucristo mismo va a decir, si no has nacido de nuevo, no entras al reino de los cielos. Si tú no entiendes la doctrina que hoy día vamos a enseñar, hermano, no eres cristiano, en vano te he llamado hermano, no estás en tu camino al cielo, estás en tu camino a la condenación. Así de importante es el pasaje que tenemos enfrente el día de hoy. Pero voy a dar lectura, hermanos, capítulo 2 de Juan, desde el versículo 23, y vamos a dar lectura hasta el capítulo 3, versículo 10, ¿sí? He decidido unir estos dos pasajes. Yo sé que probablemente se podían haber predicado dos sermones distintos, pero he decidido unir estos dos pasajes. ¿Por qué? Porque en realidad no están divididos. La Biblia es que tenemos, yo sé que tienen esta división de versículos, capítulos, pero así no es como fue escrito el Evangelio de Juan. Y como vamos a ver en un momento, tienen mucha relación estos tres versículos finales del capítulo 2, junto con los 10 versículos con los que comienza el capítulo 3. Así que la palabra de Dios dice así: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Bueno, hermanos, como les dije, tenemos enfrente de nosotros un pasaje sumamente importante para
en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también. Un mensaje el cual va a dividir a las personas entre aquellos que verdaderamente están en su camino al cielo, verdaderamente son salvos, verdaderamente están en una relación con Dios filial, verdaderamente Dios es su Padre, y nos va a dividir con aquellos que no lo son, con aquellos que están en su camino a la condenación, con aquellos los cuales Dios no es su Padre, sino que es un juez airado, el cual está dispuesto a juzgarlos y a condenarlos por toda la eternidad. En otras palabras, hermano, este pasaje nos va a mostrar a aquellos que sí son salvos y a aquellos que no son salvos, aquellos que son cristianos y a aquellos que no son cristianos. Y al ver este pasaje, hermanos, gracias a Dios, vamos a poder lidiar con tres problemas que quizás son de los más grandes problemas que tiene la iglesia en nuestros días. ¿Cuáles son estos tres problemas? Uno de ellos, hermano, es de que mucha gente cree, y esta es una acusación que la gente normalmente le hace a la iglesia cristiana, y es de que los cristianos son igual a todos. Esa es una acusación que constantemente tú encuentras cuando vas a predicar el evangelio a las calles. ¿Para qué yo quiero ser cristiano si los cristianos son iguales a todos? Eso es un problema, hermano, que está viviendo la iglesia en nuestros días. No se ve realmente un cambio radical en aquellas personas que dicen haber puesto su fe en Jesucristo. Hay mucha gente que cree que es salva, que cree que es cristiana, simplemente por haber repetido una oración en alguna época de su vida y creen que eso mágicamente ya los hizo salvos, a pesar de que su corazón sigue siendo el mismo, a pesar de que sus deseos siguen siendo los mismos, a pesar de que su vida no ha cambiado en absolutamente nada, quizás solamente en algunas rutinas dominicales, pero luego siguen siendo los mismos. Eso es algo con lo que el apóstol Pablo mismo tuvo que lidiar en la epístola a los Romanos. Hemos estudiado eso hace algún tiempo. Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo va a hablar de personas que decían conocer a Jesucristo, decían haber conocido el evangelio, pero seguían viviendo en pecado. Y Pablo va a decir, eso es imposible que suceda a un verdadero cristiano. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver el día de hoy. Porque el verdadero cristianismo, la verdadera fe, viene acompañada de una nueva vida. Y eso es muy importante, hermanos, porque en este pasaje vamos a lidiar con este gran problema que la iglesia cristiana tiene en nuestros días. Gente que cree que es cristiana porque ha repetido una oración, cree que es cristiana porque tiene ciertas rutinas que ha cambiado, pero su corazón sigue siendo el mismo, sus deseos siguen siendo los mismos, su vida sigue siendo la misma de antes, y creen, pero aún así ser cristianos, Jesucristo nos va a decir el día de hoy, eso es un engaño. Así también, hermanos, en este pasaje vamos a lidiar con uno de los grandes engaños, uno de los grandes errores de todas las falsas religiones. Y es de que la salvación depende del hombre. La salvación es una obra que el hombre debe hacer. La salvación es algo que el hombre puede realizar, que el hombre por su propia cuenta puede obtener. En otras palabras, la salvación es por obras. Y así, hermano, al mismo tiempo en este pasaje, y este es uno de los pasajes que a mí, por si acaso yo, antes de haber conocido a los reformadores, Calvino, Lutero, Zwinglio, todos aquellos hombres que han predicado la palabra de Dios de manera fiel, antes de haberlos conocido a ellos, yo al estudiar este pasaje ya había llegado a estas conclusiones, de que la salvación le pertenece solamente a Dios. La salvación es solamente por gracia, 100% por gracia, y no es por la voluntad del hombre, no es por las obras del hombre, no son por los logros que yo pueda hacer, no son por los méritos que yo pueda obtener en esta vida que yo obtengo la salvación, sino que es absolutamente y pura gracia de parte de Dios. Y hermanos, como he mencionado, estos son dos de los más grandes problemas de nuestra época. Uno, un montón de gente que dice ser cristiana cuando no es realmente, porque su vida no ha cambiado, su corazón sigue siendo el mismo. Dos, un montón de personas que creen que van a llegar a la salvación, que creen que están bien con Dios por las obras. Jesucristo va a destruir completamente esa noción en este pasaje. Y hermano, en tercer lugar, hoy día vamos a hablar bastante también del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, si tú conoces algo de la situación de la iglesia en nuestra época, sabes que hay mucha confusión, hay muchos errores que tienen como centro la obra del Espíritu Santo. En muchas iglesias se habla del Espíritu Santo todo el tiempo, pero lamentablemente no se hace énfasis en la verdadera obra del Espíritu Santo. Y como vamos a ver el día de hoy, Jesucristo nos va a presentar la obra más importante del Espíritu Santo en su iglesia. ¿Cuál será la obra más importante del Espíritu Santo en la iglesia, hermano?
¿Será que la gente se caiga, que la gente convulsione, que la gente tiemble, que la gente sienta un calorcito dentro suyo, que la gente hable palabras que nadie puede entender? ¿Será esa la obra más importante del Espíritu Santo? Hoy día vamos a ver cuál es la obra más importante del Espíritu Santo también en este pasaje. Entonces, como les hago notar, hermanos, este pasaje está lleno de enseñanzas y enseñanzas muy importantes para nuestra época, para nuestra iglesia y de manera individual para cada uno de ustedes. Este pasaje, hermano, va a mostrarte si realmente eres cristiano o no eres cristiano. Si estás creyendo todavía que por tus obras, por tus méritos vas a estar bien con Dios, o si verdaderamente has recibido la salvación sobrenatural solamente por gracia que Dios puede obrar en la vida del que Él quiera obrar. Y para comenzar, hermanos, este pasaje vamos a ver lo que siempre hacemos, y es por eso que he decidido comenzar este sermón desde el capítulo 2, versículo 23, porque necesitamos, hermanos, ver el contexto. El contexto para entrar al capítulo 3 de Juan es sumamente importante para que entiendas el peso de lo que con lo que Jesucristo está lidiando en el capítulo 3 con esta conversación que va a tener con Nicodemo. ¿Cuál es el contexto, hermano, en el que nos encontramos? Resulta que nos encontramos, como hemos visto en la última exposición de Juan, en la época de la Pascua. Es una época, hermano, en la cual Jesucristo había ido a Jerusalén. Hemos visto las controversias que ha tenido ya Jesucristo en el templo, al purificar el templo. Pero era una época en la cual había muchos judíos que venían de todas partes del mundo conocido de aquella época a Jerusalén. La fiesta de la Pascua era una de las fiestas, si no, quizás era la fiesta más importante dentro de este pueblo. Y el contexto, hermano, comienza diciéndonos que en esta fiesta, la cual había multitudes de personas, escucha lo que dice el versículo 23. Estando en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Hermano, esto es importante, ¿sí? Porque el contexto del capítulo 3 de Juan es un contexto en el cual supuestamente multitudes se han convertido al cristianismo. Es un contexto en el cual supuestamente miles de personas quizás ahora están siguiendo a Jesucristo. Es un contexto en el cual en nuestra época la gente ya estaría diciendo avivamiento, avivamiento, ¿sí? Porque miles están yendo a seguir a Jesucristo. Esto es muy importante, hermano. El apóstol Juan nos dice de que Jesucristo estaba en esta fiesta tan importante como que era la Pascua y que mucha gente había creído en Él. Mucha gente decía haber puesto su fe en Él, haberlo conocido. Mucha gente podríamos de manera superficial y muy apresurada decir, ha sido salva, ha llegado a la salvación. Pero el versículo 23 nos da un detalle muy importante. Escucha cómo concluye el versículo 23. Muchos creyeron en su nombre, y ahora escucha bien esto, viendo las señales que hacía. Esto, hermano, en el contexto del Evangelio de Juan, es un detalle muy importante para que tú puedas interpretar en cierta manera todo el Evangelio de Juan. Mucha gente, al ver los milagros que Jesucristo hacía, al ver que Jesucristo les puede proveer cosas, necesidades temporales que ellos tienen, puede ser de que tengan hambre y les haya dado de comer, puede ser de que hayan estado padeciendo una enfermedad y Jesucristo los haya sanado. Al ver esas obras sobrenaturales, se vieron de alguna manera llamados a seguir a Jesucristo. De alguna forma se vieron atraídos hacia Jesucristo. ¿Te suena familiar, hermano? Mucha gente que corre a Jesucristo, ¿por qué? Porque ve milagros, porque quiere ver cosas sobrenaturales. ¿Has conocido iglesias en las cuales su eslogan es ese? Ven y recibe tu milagro. Y entonces miles de personas van y entonces la gente empieza a decir avivamiento, la gente empieza a decir, aquí realmente está el mover del Espíritu Santo, aquí realmente está obrando el Señor. Bueno, escucha lo que va a decir ahora el versículo 24. Tenemos multitudes de personas supuestamente siguiendo a Jesucristo por los milagros, algo que va a suceder continuamente en el Evangelio de Juan. Y ahora escucha lo que se va a decir de Jesucristo mismo en el versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Conocía, escucha, a todos. Hermano, sí, mucha gente de manera superficial puede decir yo creo. Mucha gente de boca para afuera puede decir yo creo. Pero a Jesucristo no lo van a engañar.
A Él no se lo puede engañar. Jesucristo sabe por qué una persona se está acercando a Él. Si se está acercando verdaderamente por los motivos correctos, con la motivación correcta por la salvación de los pecados, por la salvación que Él solamente puede proveer, por la salvación de la ira que nosotros debemos recibir de parte de Dios, o se están acercando por cosas temporales, o se están acercando como Jesucristo mismo le va a decir en el capítulo 6 de este mismo evangelio a una multitud de judíos: ustedes me siguen porque les di de comer ayer, no porque realmente sepan quién soy yo, no porque realmente hayan entendido quién soy yo y la necesidad que tienen de mí, sino porque les di de comer ayer. Ayer les di peces, ayer les di panes para que coman y entonces ahora quieren que sea su rey. Hermano, el Evangelio de Juan, estamos en cierta manera todavía introduciéndonos a este Evangelio y ya nos presenta este problema que vamos a ver una y otra vez. Un problema, hermano, que tú debes ser bastante sabio en discernir de que no todo aquel que dice que siga a Jesucristo verdaderamente lo sigue. No todo aquel que dice que cree en Jesucristo verdaderamente cree. Hermano, no podemos ser tan ingenuos para decir tal cosa. La Biblia, específicamente el Evangelio de Juan, y cuando vayamos más adelante a ver la primera epístola de Juan, nos va a dejar muy claro de que no podemos ser tan ingenuos de creer de que toda la gente que dice yo creo en Jesucristo inmediatamente es salva, inmediatamente es verdadera esa profesión de supuesta fe. El Evangelio de Juan nos presenta acá, hermano, como he mencionado, un panorama el cual muchos estarían cantando victoria, ¿sí? Estarían diciendo, wow, mira las multitudes que vienen a Jesucristo. El apóstol Juan nos da este detalle, que son un montón de personas que están siguiendo a Jesucristo por los milagros, e inmediatamente nos dice que Jesucristo no confiaba en ellos. Jesucristo no se confiaba de lo que ellos decían, porque la salvación es algo mucho más profundo de lo que tú puedas decir con tu boca. La salvación, hermano, es algo tan profundo que cambia absolutamente todo lo que tú eres internamente. Te da un nuevo corazón completamente. La salvación no es algo simplemente de boca, no es algo que simplemente uno dice y ya está. La salvación es algo sumamente profundo, como vamos a ver más adelante. Es una obra sobrenatural que solamente Dios puede hacer. En el Evangelio de Juan vamos a ver más adelante, en el capítulo 5, por ejemplo, hermano, un hombre que recibe un gran milagro. 38 años ese hombre había sido paralítico. Jesucristo va a acercarse a él y lo va a sanar. Después de que nadie le mostraba misericordia, después de que nadie le mostraba de alguna forma algún tipo de cariño o compasión, Jesucristo lo va a sanar. ¿Sabes qué va a terminar haciendo ese hombre? Ese hombre que va a recibir ese gran milagro, 38 años paralítico, y Jesucristo le va a devolver la capacidad para caminar, ese hombre va a traicionar a Jesucristo. Vamos a ver eso más adelante en el Evangelio de Juan. Lo mismo va a pasar en el capítulo 6. Un montón de gente recibiendo milagros y luego abandonando a Cristo. Lo mismo va a pasar en el capítulo 8. Un montón de gente recibiendo milagros y abandonando a Jesucristo. Lo mismo va a pasar en el capítulo 11 de este capítulo, de este Evangelio, perdón. Jesucristo va a levantar un muerto. Jesucristo va a resucitar un muerto y la gente va a decir que tenemos que matarte. No, ese milagro no va a provocar que la gente verdaderamente diga, wow, ahora queremos seguirte, ahora sí sabemos quién eres tú y reconocemos que te necesitamos. No, sino más bien lo van a abandonar, lo van a perseguir, lo van a traicionar a pesar de todos los milagros. Jesucristo nos dijo, hermanos, Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante, de que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿sí o no? Muchos van a decirme, va a llegar el momento en el que todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo y mucha gente va a decirle, yo te conocí, yo sé quién eres, yo dije con mi boca que tú eres mi Señor. Yo dije con mi boca que he creído en ti. Y Jesucristo va a decirles, yo no los conozco. Yo no sé quiénes son ustedes, pero es que hemos profetizado, pero es que hemos hecho milagros incluso, pero es que hemos echado fuera demonios. Jesucristo va a decir, yo no sé quiénes son ustedes. Ustedes no son parte de mi pueblo, ustedes no son parte de mi iglesia. Y hermano, este es el contexto en el que nos encontramos. Escucha el versículo 24 una vez más. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Escucha, tú aquí, hermano, los días domingos puedes aparentar muchas cosas. Cuando te encuentras con cristianos en tu casa, en la calle, en reuniones, puedes aparentar muchas cosas. Pero nunca vas a poder engañar a Cristo. Nunca vas a poder aparentar a Cristo a lo que no eres.
Él sabe quién eres, Él conoce tu corazón. Él sabe verdaderamente por qué estás acá. A Él no puedes engañarle con una falsa religiosidad, con una falsa apariencia de piedad, como el apóstol Pablo dice que muchos van a tener en los postreros días. Con una falsa apariencia de que sí, yo creo en ti, yo te sigo. No, Él conoce realmente tu corazón. A mí me puedes engañar. Por un tiempo a la iglesia puedes engañar incluso. Pero Cristo, hermano, acá nos deja el apóstol Juan muy claro, Él sabe lo que hay en el hombre. A Él nadie lo va a engañar. Él no se va a dejar llevar por falsas y superficiales profesiones de fe, las cuales no nacen de un corazón regenerado, sino simplemente de hombres los cuales quieren aparentar algo. Y esto es muy importante, hermanos, porque el contexto de este pasaje no solamente nos lo muestra el final del capítulo 2, sino también nos lo muestra el principio del capítulo 3. Escucha con quién nos vamos a encontrar en el capítulo 3, versículo 1. Nos vamos a encontrar con un hombre, el cual se lo va a mencionar más adelante en el Evangelio de Juan también, se lo va a mencionar más adelante en este mismo Evangelio y en la historia de la iglesia también se lo conoció, un hombre que se llamaba Nicodemo. Entonces, escucha, estamos en este contexto, un montón de personas que dicen que han creído en Jesucristo porque han visto milagros. Jesucristo dice, yo no confío en lo que ellos están diciendo. Y en medio de todos esos hombres, escucha cómo comienza el capítulo 3, versículo 1. Había un hombre, ¿sí? En medio de todos esos hombres, había un hombre. Ahora, hermano, es muy probable, yo sinceramente estoy completamente seguro, de que Nicodemo era parte de estos hombres que se nos dicen en el versículo 3, versículo 25. ¿Por qué? Porque Nicodemo se va a presentar, escucha, como un representante de varios, y Nicodemo va a utilizar palabras muy parecidas a las que hemos visto en el capítulo 2. Escucha lo que Nicodemo va a decir, versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, escucha esta palabra, sabemos. Nicodemo no vino y dijo, sé. Nicodemo vino y dijo, sabemos. Nicodemo aquí se está presentando como un representante de varias personas, de varias personas que dicen que han creído en Cristo. Vamos a hablar de eso un poco más adelante, un poco más, ¿sí? Entonces Nicodemo al parecer es parte de esta multitud de personas que han visto milagros, han visto señales y han dicho que creen en nuestro Señor. Al mismo tiempo, hermano, Nicodemo, escucha lo que va a continuar diciendo. Sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer, escucha, estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, en medio de toda esta multitud, nos encontramos con este hombre, el cual como un representante de esta multitud, se va a acercar a Jesucristo. Es un hombre, hermano, el cual el apóstol Juan nos lo va a presentar y por algo él está representando a toda esta multitud, porque es un hombre muy importante en su época. Escucha lo que va a decir el versículo 3, versículo 1, perdón. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Se nos dice de manera inicial, comenzando este capítulo, de que este hombre no era cualquier hombre, era un fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? Esto es importante, hermano, para todo lo que ya hemos introducido hasta este momento. Los fariseos, hermano, eran una de las sectas más severas, más rígidas de aquella época. Los fariseos habían comenzado bien, lamentablemente no habían permanecido bien. En su época querían mantener pura su religión, mantener pura la palabra de Dios, etc. Pero en la época de Jesucristo eran de los hombres más corrompidos, de los hombres más hipócritas que había. Jesucristo mismo los va a confrontar con eso en Mateo capítulo 23, cuando les va a decir sepulcros blanqueados, hipócritas, serpientes. Jesucristo les va a decir eso, Jesucristo los va a confrontar con la realidad. Estos eran hombres, hermano, que estaban acostumbrados a aparentar cosas. Eran hombres que Jesucristo, como el pastor José nos predicó hace bastante tiempo en el Sermón del Monte, estaban acostumbrados a aparentar cosas ante la gente. Ellos les gustaba tener las primeras filas en las sinagogas, en el templo, les gustaba orar de pie para que todos los vean, les gustaba ayunar 2 veces a la semana, los lunes, los jueves, y que todos se den cuenta de que ellos están ayunando. Cuando ellos daban ofrendas, llamaban músicos para que los músicos hagan mucho escándalo, para que la gente diga, wow, cuántas ofrendas está trayendo tal persona. Era gente a la cual le gustaba y estaban acostumbrados a aparentar una religión externa. Una religión externa. Tenían rutinas, tenían ceremonias que cumplían,
pero todo eso era superficial. Eran hombres que igual creían, hermanos, de que la salvación era por obras. Eran hombres los cuales creían de que si ellos cumplían toda la ley, cumplían todas las normas que ellos mismos se habían impuesto, de esa manera ellos iban a estar bien con Dios. Es por eso que en Lucas 18 tú te encuentras en la parábola del publicano y del fariseo. Jesucristo mismo va a hablar de un fariseo que le va a decir ¿qué a Dios? Gracias Dios porque yo no soy como los otros. Yo hago. Su religión está basada, hermano, en las obras, en los méritos que el hombre pueda conseguir en esta vida, en los méritos, en los logros individuales de cada persona. Entonces, gracias Dios porque yo hago esto, y por eso tú no me vas a condenar. No soy como esos pecadores, esos inmorales, esos publicanos. Ellos no tienen esperanza. Nosotros sí. ¿Por qué? Porque tenemos toda esta lista de obras las cuales hemos logrado. Los fariseos, hermanos, también eran hombres que confiaban mucho en su linaje. Ellos decían que por ser hijos de Abraham, descendientes de Abraham, eso ya contaba como para llegar al cielo. Es más, dentro de algunas de las instrucciones que ellos se daban, de algunas de sus enseñanzas, se ha encontrado que ellos decían de que Abraham iba a estar en la puerta del infierno y no iba a dejar entrar a ningún judío allá adentro. ¿Por qué? Porque por ser hijo de Abraham ellos ya se merecían algo. Es por eso que más adelante en este mismo evangelio, los fariseos, los judíos le van a decir a Jesucristo, Abraham es nuestro padre. Abraham es nuestro padre. ¿Cómo nos vas a decir que nosotros necesitamos algo? ¿Cómo nos vas a decir de que nosotros estamos en pecados y estamos condenados si Abraham es nuestro padre? No tiene sentido. Ellos creían de que la salvación es por quién es mi padre, de quién yo desciendo, por las obras que yo realizo. Pero como he mencionado, ellos se dedicaban a aparentar una religión, a ponerse una máscara, la cual el Nuevo Testamento más bien la va a desenmascarar. Jesucristo va a desenmascararlos. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 los va a desenmascarar. Porque todo, hermanos, era simplemente un disfraz. Todo era una apariencia. Y hermano, esto no se da solamente dentro de los fariseos, se da en la mayoría de las falsas religiones y se puede dar aquí adentro también. Personas las cuales están aparentando ser cristianas. Están siguiendo ciertas tradiciones, ciertas rutinas, ciertas reuniones y aparentan ser cristianas. Pero a Jesucristo tú no puedes engañar y vamos a ver eso, que Jesucristo mismo va a confrontar eso a Nicodemo en este mismo pasaje. Entonces se nos presenta este Nicodemo, es un fariseo, pero ahora se nos agrega algo más todavía. Este hombre no solamente es un fariseo, sino que el versículo 1 termina diciendo es un principal entre los judíos. Esto significa de que Nicodemo era parte del Sanedrín, el Consejo Supremo de la nación judía. Y esto de que sea un principal entre los judíos, hermano, significaba de que Nicodemo era un maestro. Esto es muy importante, ¿sí? Y es algo que voy a repetir hasta el final de esta exposición. Nos encontramos con este hombre tan religioso, tan lleno de obras, méritos, rutinas, ceremonias, y aparte en una gran posición dentro de la religión, el cual, escucha, no es salvo, no es cristiano, está en su camino a la condenación, pero es un principal dentro de los judíos. Eso lo que significa, hermano, es de que Nicodemo no solamente era un maestro, sino que era un maestro de los maestros. Los maestros de Israel venían a Nicodemo a recibir instrucción para que Nicodemo les diga qué enseñar. Nicodemo, hermano, era una persona sumamente importante en aquella época. Era un principal, era un hombre rico, era un hombre en una gran posición. Muchas obras, muchos méritos, muchas rutinas, mucha ceremonia, mucha religiosidad externa, una posición elevada. A Nicodemo la gente se le acercaba y le decía, Rabí, seguro, más que seguro. Pero Nicodemo, hermano, está completamente perdido. Está completamente perdido. Ahora, tú puedes saber de que Nicodemo está completamente perdido inmediatamente en el versículo 2. ¿Por qué? Escucha. Había un hombre, versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, ¿por qué Nicodemo fue a Jesús de noche? Hay multitud de razones que los teólogos y intérpretes de la Escritura dan. Algunos dicen de que porque quería tener un tiempo especial con Jesucristo en el cual no lo moleste la gente. Yo sinceramente sostengo, aunque esto no es conclusivo, de que Nicodemo viene a Jesús de noche porque si bien había mucha gente que estaba siguiendo a Jesucristo, Jesucristo ya había entrado en problemas con los líderes judíos, ¿o no?
Hemos visto eso en la última exposición de Juan. Hemos visto cómo Jesucristo limpió el mercado que había en el templo. Un mercado al cual los líderes judíos habían permitido y ellos mismos ganaban dinero de ese mercado. Entonces Jesucristo ya había entrado en controversias con los judíos. Nicodemo, siendo un principal entre los judíos, probablemente no quiere ver de que Jesucristo se está asociando, no quiere que lo vean como si él se estuviera asociando con Jesucristo de alguna manera. Pero más allá de que Nicodemo venga de noche y cuáles sean las razones, tú ya sabes, y espero que te des cuenta de eso, de que Nicodemo está sumamente perdido porque escucha cómo va a referirse a Jesucristo. Y este es un detalle, hermano, que debe llamar tu atención. Porque hay mucha gente que cuando hable de Jesucristo va a mostrar cierto respeto, ¿sí? Va a mostrar cierta devoción, cierta reverencia incluso. Pero eso no significa que sean salvos inmediatamente. Escucha cómo Nicodemo, cuando tú lees el versículo 2, encuentras esa cordialidad, encuentras ese respeto, esa reverencia incluso. Estamos hablando de un principal entre los judíos y escucha cómo se va a referir a Jesucristo. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Rabí le dice a Jesucristo, tú no eres cualquier persona. Nicodemo se acerca a Jesucristo y le dice, tú eres un maestro. ¿Sí? Tú eres alguien que tiene conocimiento. Hermano, en nuestra época hay mucha gente que está dispuesta a decir eso de Cristo. Está dispuesta a decir que Jesucristo era un rabí, era un maestro, era un profeta que vino y trajo conocimiento a este mundo. Si mucha gente está dispuesta a decir eso, ¿eso los hace salvos? ¿Eso es una evidencia de que alguien haya reconocido quién realmente es Jesucristo? ¿Te acuerdas lo que hemos visto en el capítulo 1? Con los primeros discípulos de Jesucristo. ¿Te acuerdas lo que esos hombres dijeron después de encontrarse con Jesucristo? ¿Te acuerdas? Déjame llevarte una vez más al capítulo 1, versículo 38. Escucha. Volviendo Jesús y viendo que lo seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Escucha lo que van a decir estos hombres. Muy parecido a Nicodemo al principio. Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Entonces muy parecido a Nicodemo, se van a acercar a Jesucristo y le van a decir Rabí. Y escucha lo que va a continuar, cómo continúa el capítulo 1, versículo 39. Él les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón, era uno de los que había oído a Juan, que había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado un rabí. Ya no dice eso, ¿verdad? ¿Qué dice, hermano, en el versículo 41? Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y hemos expuesto este pasaje hace varias semanas. Lo que significa, hermano, hemos hallado aquel el cual Dios nos ha prometido durante todo el Antiguo Testamento. Hemos hallado aquel en el cual nuestra salvación eterna depende. Hemos hallado aquel que es el único que puede hacer la paz entre Dios y el hombre. Sí, los discípulos van a comenzar diciéndole Rabí, luego van a decir, tú eres el Mesías. ¿Te acuerdas cómo continúa el capítulo 1, versículo 45? Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Escucha lo que va a decir Natanael, versículo 49. Respondiendo Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Cuando tú, hermano, comparas lo que se dijo de Jesucristo en el capítulo 1 y comparas lo que Nicodemo le está diciendo a Jesucristo en el versículo 2 del capítulo 3, te das cuenta, este hombre no sabe quién es Cristo. Porque lo único que va a decirle a Jesucristo es, tú eres un maestro y tú eres un milagrero. Tú eres alguien que hace milagros y que tiene algún tipo de enseñanza. No le va a decir Mesías, no le va a decir Hijo de Dios, no le va a decir el Rey de Israel. Tú ahí, hermano, ya sabes, Nicodemo aquí, por más formal, por más cordial, por más amable que parece con Jesucristo, este hombre está perdido. Este hombre no sabe realmente con quién está hablando. Este hombre no tiene ni idea de con quién está hablando. Por eso la próxima semana vamos a ver que Jesucristo le va a decir con quién está hablando. Jesucristo le va a decir claramente con quién está hablando. Entonces tenemos este hombre, el cual es un principal dentro de los judíos, un fariseo, el cual está representando a toda esta multitud de personas que está de alguna manera atraída a Jesucristo. ¿Por qué? Por los milagros,
por las señales sobrenaturales que han visto. Un hombre al cual se acerca a Jesucristo de manera cordial. Un hombre que parece ser en alguna manera respetuoso con Jesucristo. De alguna manera le muestra algún tipo de reverencia. Pero es un hombre completamente perdido. ¿Y cómo sabemos eso, hermano? Escucha lo que Jesucristo le va a decir, versículo 3. Y esta es una de las cosas que más me gustan de Jesucristo. Que Jesucristo, hermano, no va a perder el tiempo. No va a dar vueltas. Y no va a diluir el mensaje. Jesucristo está enfrente de un líder judío. Y lo que va a hacer, escucha, lo que va a hacer ahora es destruir su religión, destruir todo lo que él creía y de golpe. Jesucristo, y hermano, yo sé, hermano, de que hay que predicar la verdad en amor. Yo creo que Jesucristo lo está haciendo acá. Pero Jesucristo no va a caer, sí, en falsas cordialidades que no ayudan, ¿sí? En falsas amabilidades que no son de edificación. Jesucristo se encuentra con este hombre que se le acerca y le trata como rabí, como alguien que hace señales, como alguien que incluso ha venido por Dios, como posiblemente un profeta quizás. Y Jesucristo no va a perder el tiempo otra vez dándole un saludo a Nicodemo y decirle, oh, yo también sé que tú eres tal, tal, tal. No, Jesucristo va a ir directo al grano, sin dar vueltas, sin diluir el mensaje, no importa quién esté al frente. Escucha lo que Jesucristo le va a decir. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto, esas dos, en el griego esas dos palabras son importantes. Amén, amén. Jesucristo está utilizando expresiones que Nicodemo conoce muy bien. Los rabís de aquella época, cuando iban a decir una verdad absoluta, irrefutable, se sentaban y le decían a sus discípulos, amén, amén. Esa era una forma de decirle a la gente que está escuchando, abre bien los oídos, esta verdad no te puedes perder. Lo que voy a decir ahora es algo que no se te puede olvidar. Esta es una verdad absoluta, irrefutable, la cual debes guardar en tu corazón. Te puedes haber olvidado otras cosas, esto no te puedes olvidar. Jesucristo, hermano, está tratado a Nicodemo como él sabe que se trata a personas las cuales necesitan escuchar algo con urgencia y algo de mucha, mucha importancia. Y entonces le dice, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Escucha lo que Jesucristo no le dice a Nicodemo, ¿sí? Esto es importante. Jesucristo no le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no habla en lenguas no verá el reino de Dios. Hay mucha gente, hermano, que cree que por hablar en lenguas ya es cristiana. No dice eso Jesucristo acá. Los mormones hablan en lenguas, los hindús hablan en lenguas, los católicos carismáticos hablan en lenguas, ¿sí? Jesucristo no dice acá, de cierto te digo, el que no reciba un milagro no va a ver el reino de los cielos. Mucha gente que cree que por haber recibido un milagro ya está bien con Dios. Ya está. Tú ves gente así en la calle, hermano, predicando. Ellos van a predicar y dicen, sabes, yo no tenía trabajo y ahora tengo. Y creen que por haber recibido esa bendición de parte de Dios, ya están bien con Dios. Ese es su evangelio. Eso es lo que ellos consideran como haber sido salvos. He conocido personas a las cuales me han dicho, yo me he sanado. Personas a las cuales no creían en Jesucristo, pero alguna vez le oraron y le pidieron que lo sane y lo sanó. Y gente que no ha nacido de nuevo, como vamos a ver el día de hoy, pero que creen que ya son cristianos. ¿Por qué? Porque han recibido un milagro. Entonces, ¿cómo puede ser de que Dios me condene si me ha dado un milagro acá? Pero Jesucristo no dice eso acá. No dice, de cierto te digo, el que reciba un milagro, él va a ver el reino de los cielos. O el que no reciba un milagro, él no va a ver, ¿no? Jesucristo tampoco dice, de cierto te digo, el que no prospere en este mundo no va a ver el reino de los cielos. Hay gente que cree eso, ¿verdad? Que la prosperidad es sinónimo de estar bien con Dios. Que si estás bien con Dios, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar riquezas. No dice eso Jesucristo. Jesucristo no dice, de cierto te digo, el que no diezme no va a ver el reino de los cielos. El que no pacte no va a ver el reino de los cielos. Jesucristo, hermano, dice, el que no nace de nuevo no va a ver el reino de los cielos. El que no nace de nuevo no va a ver el reino de los cielos. Escucha, tú podrías haber hablado en lenguas, podrías haber recibido un milagro, podrías ser muy próspero,
podrías diezmar, podrías ofrendar, podrías haber pactado en todas las maratónicas que hacen algunas iglesias acá, y aún así estar en tu camino al infierno. Aún así estar en tu camino al infierno. Podrías ser un hombre religioso que se ha pasado su vida siguiendo ceremonias, desde bebé te has bautizado, has hecho la primera comunión, has hecho un montón de ceremonias y aún así estás en tu camino al infierno. Porque Jesucristo dice acá de que la salvación depende de algo mucho más grande que todas esas cosas externas. La salvación es algo mucho más grande y más profundo que todo eso. Jesucristo dice, el que no nace de nuevo no ve el reino de los cielos. Esto, hermanos, es lo que se conoce en teología como la doctrina de la regeneración. La salvación, la fe verdadera, viene acompañada de una nueva vida. Una nueva vida que es producto de un nuevo corazón que Dios da a aquellos que verdaderamente son su pueblo. Y ahora hay muchas cosas, hermano, espero me alcance el tiempo, que debemos hablar respecto a este tema del nuevo nacimiento. Lo primero que quiero que notes es de que este nuevo nacimiento no es opcional. No es opcional. Jesucristo no dice, ¿sabes? Ojalá nazcan de nuevo. No, Jesucristo dice, el que no nace de nuevo no entra al reino de los cielos. Punto. No hay más. No hay otra opción. En nuestra época, hermano, la gente cree que esto es opcional. La gente cree que el que un cristiano tenga una nueva vida es opcional. Una vez estaba en una reunión de pastores o de líderes dentro de las iglesias y de distintas iglesias, y un pastor nos presentó este problema. Tenemos una hermana en la iglesia, nos dijo, la cual sabemos que roba, ¿sí? Trabaja en el mercado y todos saben de que esta hermana roba, de que sus pesas están mal, de que siempre da menos. Y esta hermana siempre ha sido así. Y sigue siendo así. Y este pastor decía esto, pero ¿qué vamos a hacer? Así son los hermanitos, ¿no? Hay que tenerles paciencia. ¿Qué tal si le dices, el que no nace de nuevo no entra al reino de los cielos? Para mucha gente, hermano, lamentablemente esto es opcional. Jesucristo dice, no es opcional. Si no has nacido de nuevo, no eres cristiano. Si no has nacido de nuevo, estás en tu camino a la condenación eterna. Si no has nacido de nuevo, ni siquiera vas a poder entender el evangelio, ni siquiera vas a poder entender quién es Cristo. Esto, hermano, es algo que no es opcional. Otra característica que nos da el nuevo nacimiento, otra enseñanza que nos da este concepto del nuevo nacimiento, escucha bien, es que la religiosidad externa no vale nada si no proviene de un nuevo corazón, como ya lo he mencionado. Escucha, ¿con quién Jesucristo está hablando? Está hablando con Nicodemo. Si hay alguien que podría haber dado una lista de todas las obras que él tenía, era Nicodemo. Y Jesucristo, hermano, a este hombre que tiene un montón de obras, un montón de méritos, ganados desde que era niño quizás, Jesucristo le dice, ¿sabes? No tienes nada. Toda esa religiosidad externa, todas esas obras, todas esas ceremonias externas, no salvan, dice Jesucristo. Esto, hermano, es algo que el apóstol Pablo mismo entendió, ¿sí o no? Vayan conmigo a Filipenses capítulo 3. El apóstol Pablo era un hombre muy parecido a Nicodemo, probablemente tenían un currículum muy parecido. Y escucha lo que Pablo va a decir, Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 6, probablemente conocen este pasaje. Pero Pablo, cuando conoció a Cristo y la salvación que Él nos da, Él entendió toda mi religiosidad externa, todas mis obras, todos mis méritos, no cuentan, no sirven, no me van a llevar al cielo. Filipenses 3, versículo 4 al 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa de qué tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Esto es algo, hermano, que Jesucristo le está diciendo a Nicodemo. Toda tu religiosidad hasta este momento, ¿sabes qué? Cuenta nada. Es basura. No sirve. No cuenta. Esto es muy importante, hermano, respecto al nuevo nacimiento.
El nuevo nacimiento no es algo que tú le añades a tu falsa religión. El nuevo nacimiento no es algo de que yo ya he hecho todas estas cosas, y me había faltado el nuevo nacimiento, esto más, y ya, yo he hecho como que el 50% y tú Dios el otro 50% y con eso llego a la salvación. No. Jesucristo le está hablando a un hombre, hermano, que toda su vida ha sido religioso, que toda su vida ha estado acumulando méritos, ha estado acumulando obras, ha estado acumulando diferentes ceremonias religiosas las cuales él pensaba que lo iban a salvar. Y Jesucristo a este hombre le dice, no tienes nada. Si no naces de nuevo, no entras al reino de los cielos. No entras al reino de los cielos. Estás completamente perdido. Hermano, el nuevo nacimiento, este concepto que Jesucristo nos está introduciendo acá, es lo que nos debe llevar a entender. Todos nuestros méritos, todas nuestras obras no sirven para ganarnos el cielo. No sirven para estar bien con Dios. La salvación es algo mucho más grande, es algo mucho más profundo. De otra manera, hermano, sinceramente los musulmanes nos ganarían. ¿Cuántas veces oras tú al día? Los musulmanes oran 5 veces al día. Si fuera por religiosidad externa, hermano, quizás ellos entrarían al cielo antes que nosotros. Quizás los católicos, quizás los judíos ortodoxos. Jesucristo aquí está hablando con un fariseo, un principal entre los judíos. ¿Quién podría tener más méritos que este hombre? Bajo los ojos de los hombres, bajo los ojos de la religiosidad de su época. ¿Quién podría tener un currículum como este hombre? Y Jesucristo le está diciendo, no sirve de nada. No sirve de nada. Al mismo tiempo, como ya he mencionado, Jesucristo le está diciendo a Nicodemo, ¿sabes? El que seas de la tribu de Benjamín, como Pablo lo era quizás, el que hayas venido de Abraham, el que pertenezcas a este pueblo, eso no te hace salvo tampoco. El que tus padres sean cristianos, el que tengas familia que es cristiano, eso no te salva. Eso no te salva. Eso trae ciertos beneficios, dice Pablo en 1 Corintios 7, sí, pero eso nunca te va a salvar. Si no naces de nuevo, no entras al reino de los cielos. Ni siquiera lo vas a ver. Y en este concepto del nuevo nacimiento, hermano, también está inmerso a lo que el apóstol Pablo va a unir en Efesios capítulo 2, y es la total depravación del hombre. Hermano, ¿cuán mal tiene que estar una persona para que Dios la acepte? Escucha lo que Dios tiene que hacer, cambiarla. Tiene que darle una nueva vida. Tiene que darle completamente un nuevo corazón. El apóstol Pablo, hermano, esto es muy importante, va a unir estos dos conceptos de la total depravación del hombre, con cuán mal está el hombre, con este concepto de la regeneración. ¿Has leído Efesios 2 hace un momento con la iglesia? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Y Él nos dio vida. Él nos dio vida. Esto es lo que Jesucristo está hablando acá. Lo que tú necesitas es una nueva vida. Es un nuevo corazón. No es simplemente una nueva resolución de fin de año, de principios de año, hermano. No. Necesitas un nuevo corazón. Una nueva vida completamente. ¿Por qué? El apóstol Pablo va a decir, porque estás muerto en tus delitos y tus pecados. Estás muerto completamente. No tienes nada que ofrecerle a Dios. Todas tus obras están manchadas. ¿Te acuerdas lo que dice el profeta Isaías? Isaías 64, versículo 6. Toda vuestra justicia, ¿qué dice el profeta Isaías? Son trapos sucios. Son trapos sucios de inmundicia. No sirven. Y cuando tú lees el libro del profeta Isaías, vas a ver de que el profeta Isaías va a hablar con personas como Nicodemo, que están acostumbradas a las ceremonias, a los ritos, a las lunas nuevas, a los días de reposo, a los diferentes sacrificios, holocaustos, y Dios les va a decir, estoy harto de esas cosas, porque no provienen de un corazón regenerado. De labios me honra este pueblo, pero su corazón está, ¿qué? Lejos de mí. Por eso todas sus obras están manchadas de pecado y no las puedo recibir. Incluso las obras justas que hacen están manchadas completamente. Hermano, esto es importante porque el nuevo nacimiento también nos lleva a entender cuán mal estamos. Para que Dios nos acepte, no es simplemente de que Dios nos limpie un poco, sino como vamos a ver más adelante, Dios nos da completamente una nueva vida. Esa es la única forma en la que Dios puede aceptarnos y hacernos parte de su pueblo. Es un engaño la gente que dice, Dios te ama tal como eres. No. ¿Por qué si Dios te amaría tal como eres, hermano, por qué te haría nacer de nuevo? ¿Por qué nos daría una nueva vida? Nos dejaría iguales, porque nos ama tal como somos. Nos ama a pesar de quienes somos, eso sí, pero tal como somos, no. Porque lo único que hay en el hombre, va a decir el apóstol Pablo, es puro pecado. Lo único que sale en el hombre, Romanos 3, hemos estudiado eso hace bastante tiempo,
No hay ni uno justo, no hay ni uno bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Nuestra boca es un sepulcro abierto, nuestra garganta está llena de mentiras, lleno de engaño, nuestros pies corren a derramar sangre. Todo nuestro cuerpo, el apóstol Pablo va a decir Romanos 3, está completamente depravado. Es por eso que Dios, para salvar a alguien, escucha, le tiene que dar una nueva vida primero. Le tiene que dar una nueva vida primero, sin la cual es imposible incluso que conozcamos a Cristo. Sin la cual es imposible, incluso esto es importante, porque aquí Jesucristo no solamente le dice a Nicodemo, no vas a entrar al reino de los cielos. ¿Qué le dice? No vas a ver el reino. Y Jesucristo cuando llega a este mundo, ¿qué dice? El reino de los cielos se ha acercado, ¿sí o no? Y Jesucristo le dice a Nicodemo, a menos de que nazcas de nuevo, ni siquiera vas a poder ver eso. Ni siquiera vas a poder entender quién es Cristo. Ni siquiera vas a poder ver qué es lo que Él vino a hacer. Ni siquiera vas a poder entender y comprender eso. Otra característica, hermano, del nuevo nacimiento es de que es algo que sucede en un momento específico de nuestra vida. Y esto es importante. El nuevo nacimiento no es algo progresivo. No es que voy naciendo de nuevo poco a poco. No. Es algo que sucede en un momento. Ahora, el nuevo nacimiento, y lo voy a decir esto hasta el final, por si acaso no es perfección, no es de que de un momento soy pecador y ahora de un momento a otro soy un ángel con una aureola, ¿sí? No es eso. Voy a explicar eso más adelante. Pero sí es un cambio radical. Es un cambio radical. Y si tú has nacido de nuevo, lo sabes. Porque había un momento en el cual tú sabes por qué camino estabas yendo, tú sabes quién eras. Y de un momento a otro algo cambió. A través del Evangelio, la palabra predicada, Dios usó eso y de un momento a otro todo cambió. Y es algo que sucede en un momento. Es como cuando, y Jesucristo aquí está utilizando expresiones que en su época se conocen y en nuestra época también. El dar a luz, ¿sí? El dar a luz, el nacer, es algo que sucede en un momento específico, en un momento específico de nuestra vida. Ahora, no todos nos acordamos, por si acaso, el minuto, el instante en el cual hemos nacido de nuevo, pero sabemos que hemos nacido de nuevo. Es algo que ha sucedido. Y es algo, hermano, escucha bien esto, que nos hace notar también que es algo que no proviene de nosotros. ¿Cuántos de ustedes, hablando, escucha, del nacimiento físico, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes han decidido nacer? Y esto es importante en este sermón. ¿Cuántos de ustedes han decidido nacer? Han dicho, sabes, yo voy a nacer tal día, tal fecha, en Bolivia, tal va a ser mi mamá, mi papá. ¿Cuántos de ustedes han hecho eso? Creo que nadie, ¿verdad? Nadie hace eso. El nacimiento es algo que tú controlas. Ni siquiera es algo que la madre controla. A nosotros nos pasó eso el año pasado con mi bebé. Se adelantó 2 meses. Ni siquiera es algo que la mamá puede controlar, menos la bebé. Es algo, hermano, que está fuera de nuestro alcance. Es algo que está fuera de nuestro alcance. Es algo que el hombre no puede producir. Este es uno de los grandes errores de las religiones de nuestra época. Creen que la religión o las ceremonias pueden cambiar a los hombres. No, esa es una obra que solo Dios puede hacer. Los católicos creen, literal, cuando tú te bautizas de niño ya has nacido de nuevo. No, el nuevo nacimiento, hermano, es algo que nosotros no podemos controlar. Es algo que yo no decido. En la iglesia cristiana muchos creen lo mismo, ¿no? Muchos se enteran, va a haber bautismo tal fecha y dicen, esta vez me voy a bautizar porque ahora sí quiero cambiar. Como si eso estuviera en tus manos. No. El nuevo nacimiento, hermano, nos va a confrontar también con nuestra incapacidad. Y esto es importante, como he mencionado al principio. Mucha gente no llega a entender de que la salvación es una obra puramente de gracia. 100% gracia y una obra solamente de Dios. ¿Por qué no llegan a entender eso? Porque no aceptan este tipo de pasajes. Necesitas nacer de nuevo. Y Nicodemo, hermano, va a entender de que lo que Jesucristo le está pidiendo es algo imposible para él. Imposible. Escucha el versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahora, hermano, aquí el tono de Nicodemo está cambiando. Si tú eres detallista en cómo está desenvolviéndose esta historia, tú notas de que el tono de Nicodemo ha cambiado. Tú no le hablas así a un rabí, ¿sí? Aquí Nicodemo está haciendo incluso un poco provocador hacia Jesucristo.
Primero, Rabí, tú has visto tú las señales, vienes de Dios y de repente, ¿qué me estás pidiendo? Nicodemo le está diciendo a Jesucristo, me estás pidiendo algo absurdo que yo no puedo hacer. Hermano, Nicodemo aquí no le está preguntando realmente a Jesucristo, ¿cómo vuelvo a nacer? Si cómo vuelvo a entrar al vientre de mi madre. No le está diciendo eso. Nicodemo lo que le está diciendo es, ¿me estás pidiendo algo imposible para mí? ¿Cómo es eso de nacer de nuevo, Jesucristo? Yo no puedo hacer eso. Yo no tengo el poder para hacer eso. Y aquí Nicodemo está cambiando su tono, hermano. Está cambiando su tono. ¿Por qué? Porque Jesucristo está destruyendo toda su falsa religión. Destruyendo completamente toda su falsa religión. Este hombre toda su vida ha creído que el entrar al cielo dependía de sus obras. Y ahora Jesucristo le dice, hay una obra que tú no puedes hacer, de la cual depende tu salvación. Hay una obra la cual tú no tienes control de esa obra, de la cual depende toda tu vida eterna. Eso es lo que Jesucristo le está diciendo, hermano, a Nicodemo. Y Nicodemo sabe que eso es lo que Jesucristo le está diciendo. Por eso le dice, ¿qué me estás pidiendo? ¿Un hombre podrá nacer siendo viejo? ¿En serio tú crees que Nicodemo le está preguntando cómo viejo él ya puede volver a nacer físicamente? No. Le está diciendo, me estás pidiendo algo completamente fuera de mi alcance. Algo que no está en mis manos. Algo que yo no puedo realizar. Algo que yo no puedo hacer. Y Jesucristo le va a decir exactamente lo que te estoy diciendo. Pero hay uno que sí puede realizar esta obra. ¿Quién es ese? El Espíritu Santo. Hay uno que sí puede realizar esa obra. Escucha lo que Jesucristo le va a decir, versículo 5 hasta el versículo 8. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora, hermano, ¿qué está diciendo aquí Jesucristo? Vamos a diseccionar estos versículos, ¿sí? Escucha el versículo 5. Yo sé que el versículo 5 es complicado de interpretar para mucha gente y ha sido muy mal interpretado en muchas épocas. Jesucristo una vez más le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Los católicos interpretan este pasaje como el bautismo en agua, lo cual, hermano, es una completa contradicción a lo que Jesucristo quiere decir acá. Espero que te des cuenta de eso. Imagínate, hermano, de que el bautismo fuera lo que necesitamos para entrar al reino de los cielos. ¿Te acuerdas uno de los personajes principales con los cuales nos hemos topado en el capítulo 1 de este evangelio? ¿Te acuerdas? Su apellido nos dice mucho. Juan el Bautista. ¿Sí? Ahora Jesucristo le está diciendo a Nicodemo, ¿sabes, Nicodemo? Si tú quieres nacer de nuevo, tienes que bautizarte. Entonces, hermano, aquí la conversación se acaba. Porque Nicodemo anda con Juan el Bautista, dile que te bautice, y ya está. Listo. Asunto arreglado. ¿Sí? Hermano, esa es la interpretación viciada, esa es la interpretación engañosa de la Iglesia Católica. Cuando Jesucristo acá dice, el que no naciere de agua, tiene que bautizarse, ¿vieron? Ahí dice agua. ¿En serio, Jesucristo le está diciendo aquí a Nicodemo que el nuevo nacimiento depende de que un cura te meta al agua o te eche agua encima. ¿Eso le está diciendo Jesucristo? Para cómo ni siquiera los curas hoy día bautizan como Juan el Bautista. Pero, ¿eso estaría diciendo Jesucristo? Las personas, los discípulos de Juan el Bautista que nos hemos encontrado en el capítulo 1, ¿eran salvos? ¿O fueron salvos después de conocer realmente a Jesucristo? Fue después. En el capítulo 19 del libro de Hechos nos vamos a encontrar con seguidores de Juan el Bautista, los cuales no habían llegado todavía a la salvación, pero habían sido bautizados en el bautismo de Juan el Bautista. Entonces, ¿Jesucristo aquí está hablando del bautismo? No. Jesucristo, hermano, acá está utilizando lenguaje que Nicodemo conoce muy bien. Una vez más, pongámonos en el contexto. ¿Con quién está hablando Jesucristo? Un principal entre los judíos. Principal entre los judíos. Ese principal entre los judíos, hermano, tenían una característica estos hombres, y es que se conocían partes de la Escritura de memoria, ¿sí? Los judíos te podían recitar salmos enteros de memoria.
Hermano, eran personas las cuales, si bien no interpretaban bien el Antiguo Testamento, eso nadie lo va a negar, pero nadie va a negar tampoco de que ellos conocían bien el Antiguo Testamento. Conocían muy, muy bien. Y Jesucristo, hermano, le está dando acá símbolos a Juan el Bautista, a Nicodemo, que Nicodemo conoce que en el Antiguo Testamento representan, escucha, la regeneración, la limpieza de nuestros pecados, el nacimiento a una nueva vida. Jesucristo aquí combina estos dos términos, agua y espíritu. No vamos a tener tiempo para ver todos estos pasajes, pero déjame mencionártelos. En el Antiguo Testamento el agua va a ser una representación de limpieza, de purificación. Números capítulo 19, versículo 9. Los inmundos se lavaban con agua como una forma de representar de que habían sido purificados. Zacarías 13, versículo 1. Escucha bien este pasaje. En este tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. El agua era una representación de la pureza que necesitaba el pueblo. El profeta Zacarías les dice, va a haber un momento en el que va a haber un manantial abierto, en el cual sus pecados van a poder ser perdonados, toda su inmundicia va a poder ser limpia. Hermano, el apóstol Pablo mismo va a utilizar esta forma, va a utilizar esta palabra agua de esta manera. ¿Te acuerdas de Efesios 5? Cuando Pablo habla del matrimonio, maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y Pablo le dice a los maridos, ustedes deben purificar a sus esposas como Cristo purifica a la iglesia por el lavamiento del agua, que es la palabra. Pablo no está diciendo ahí literalmente a los maridos, ¿sabes? Preocúpate porque tu mujer todos los días se duche, ¿sí? No está diciendo eso. No está diciendo échale agua todos los días. Está utilizando el término agua como una expresión de que con la palabra ella va a ser purificada, va a ser limpiada. Es una representación de algo más grande. La palabra espíritu, hermano, igual. En el Antiguo Testamento la palabra espíritu representaba renovación. El espíritu estaba ligado, hermano, a la acción de dar vida, de dar vida. Escucha Salmo 104, versículo 30. Envías tu espíritu y son creados. Escucha Isaías capítulo 32, versículo 14 y 15. Porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y las fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y hagan majada, hasta que escucha lo que dice el profeta Isaías. Todo va a ser muerte y desolación, dice el profeta Isaías. Escucha, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Escucha, el profeta Isaías dice, va a llegar un momento en el cual todo va a ser desolación, muerte, hasta que el Espíritu de Dios sea enviado y entonces va a empezar a haber vida. Isaías 44, versículo 3 y 4. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de agua. Ezequiel 37, versículo 14. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Escucha lo que Jesucristo mismo va a decir, Juan 6, 36. ¿El espíritu da qué? Da vida. Vayan conmigo a este pasaje que es muy importante, Ezequiel 36. Lo hemos leído al principio, pero una vez más, déjenme llevarlos a este pasaje, porque van a encontrar, hermano, esta conexión de lo que Jesucristo, estos dos términos que Jesucristo está hablando acerca del agua y del espíritu, van a verlos unidos en este pasaje. Ezequiel capítulo 36. Y en Ezequiel capítulo 36, hermano, te animo a que tú puedas reconocer cuántas veces se dice que el hombre va a hacer algo y cuántas veces se dice que Dios va a hacer algo. Cuántas veces Dios va a decir, tú tienes que hacer esto, y cuántas veces Dios va a decir, yo voy a hacer esto. Yo los voy a traer, yo los voy a limpiar, yo voy a hacer esto, yo les voy a dar de mi de espíritu, yo les voy a quitar el corazón de piedra. Es Dios. Y escucha, estos conceptos, agua y espíritu, se van a combinar, así como Jesucristo los está combinando en Juan 3. Y yo, Ezequiel 36, versículo 24. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Escucha. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Ahora, ¿está hablando de manera literal
Escucha lo que dice. Y seréis limpiados de todas vuestras, ¿qué? Inmundicias. ¿Qué es una inmundicia en el contexto profético? ¿Qué es, hermano? Es el pecado. Es el pecado. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aquí no se está hablando, hermano, del agua del bautismo. No. Se está hablando de manera simbólica del agua como algo que nos va a limpiar de nuestros pecados y de nuestros ídolos, de la manera pasada que teníamos de vivir, adorando dioses que no existen. Escucha lo que dice el profeta Ezequiel: os derramaré agua limpia y seréis limpiados. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26. Os daré corazón nuevo. Y escucha. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Escucha esa conexión. ¿Has visto? ¿Reconoces esa conexión? Les daré espíritu y ese espíritu está conectado con una nueva vida. Quitaré el corazón de piedra que tienes, que no entiende, que no puede ver, que no puede sentir, que está muerto. Y les voy a dar un corazón vivo. Y está conectado esto con ¿qué? Yo les pondré espíritu en Jesucristo. ¿Qué dice? Si no naces de agua y de espíritu, hermano, Jesucristo está aquí guiándonos a este tipo de pasajes. La regla más importante de interpretación de la Biblia, ¿cuál es? La Biblia se interpreta a sí misma, ¿sí o no? Hermano, eso es lo que estoy haciendo ahora. ¿Cómo más puedo interpretar ese pasaje más que buscando qué es lo que la Biblia dice acerca del agua y del espíritu? ¿Lo debo interpretar de acuerdo a las tradiciones de una iglesia? ¿Lo debo interpretar de acuerdo a lo que yo creo que sea? No. ¿Qué dice la Biblia? Les echaré agua limpia y seré limpios de vuestros ídolos. Les daré espíritu y les daré un nuevo corazón. Escucha el versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Escucha, es eso a lo que Jesucristo se está refiriendo acá en Juan 3. Escucha una vez más Juan 3, versículo 5. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Nicodemo, tú estás sucio, estás inmundo. Necesitas una obra sobrenatural con la cual se te limpie de toda tu inmundicia. Nicodemo, tú no estás en el camino correcto. Tú estás muerto en tus delitos y pecados. Necesitas del espíritu que solamente Dios puede darte para tener una nueva vida. Y a menos de que pase eso, no vas a entrar al reino de los cielos. Es imposible que entres al reino de los cielos. Hermano, es eso lo que Jesucristo le está diciendo a Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, versículo 6, escucha, carne es. Jesucristo le dice, sí, tú puedes haber nacido físicamente y eso no te hace salvo. Esto, hermano, el versículo 6 es un pasaje contra el universalismo. Gente que cree que todas las personas se van a ir al cielo al final. No, Jesucristo dice, lo que es nacido de la carne, carne es. La carne va a terminar en el polvo, ¿sí? Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aquí hay una diferencia entre aquellos que solamente han nacido físicamente y aquellos que han nacido espiritualmente también. Y Jesucristo le remarca claramente esta diferencia. Le dice a Nicodemo, no te confundas, no te confundas. Tú necesitas haber nacido de agua y de espíritu, tener esta nueva vida, sin la cual no vas a entrar al reino de los cielos. Y el haber nacido de la carne no te sirve, es algo completamente distinto al haber nacido del espíritu. Y ahora, hermano, después de esto, y como he mencionado, Jesucristo está destruyendo la religión de Nicodemo, destruyendo todas sus esperanzas, está destruyendo todo lo que él había creído durante toda su vida. Escucha lo que Jesucristo le va a decir, versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. La palabra maravillar es la palabra en el griego taumazo. No estoy seguro, pero es muy probable de donde nosotros en el español sacamos la palabra trauma. Nicodemo, hermano, aquí está traumado. Está asombrado. La palabra aquí puede traducirse como asombrado, como sorprendido, incluso como con miedo, como con temor. Es la misma palabra que se utiliza cuando los discípulos sintieron el terror de cuando Jesucristo calmó la tormenta, ¿se acuerdan? Lucas 8, Jesucristo calma la tormenta y los discípulos van a sentir terror al ver quién está con ellos en esa barca. Y es la misma palabra que se utiliza acá. Nicodemo, hermano, está con la boca abierta. Por eso
Jesucristo, versículo 3, le dice a Nicodemo, no, si no naces de nuevo, no ves el reino de los cielos. Nicodemo se atreve a responderle algo a Jesucristo y de aquí en adelante no vas a escuchar más palabras de Nicodemo, porque él está traumado. Jesucristo, hermano, le está destruyendo absolutamente todo lo que él creía. Su religiosidad externa no sirve. Sus obras no sirven. La salvación es una obra sobrenatural que Dios realiza en una persona en la cual Él le da una nueva vida completamente. Una nueva vida interna completamente. Aquella persona que tú conoces que nunca ha cambiado, pero dice que es cristiana, escucha, ve y dile, si no naces de nuevo, no entras al reino de los cielos. Tú estás acá y crees que eres cristiano porque cumples ciertas rutinas. Escucha, si no naces de nuevo, no entras al reino de los cielos. No importa que estés en la iglesia solo escritura, no importa nada externo. No naces de nuevo, no entras al reino de los cielos. Y esto, hermano, escucha, es una obra que solo Dios puede hacer. Yo no la puedo hacer. Yo no puedo soplar el Espíritu en ti y que nazcas de nuevo. ¿Algunos creen que pueden hacer eso? No. Jesucristo, escucha lo que va a decir. Esta es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesucristo acá dice, el nuevo nacimiento es una obra sobrenatural que el Espíritu Santo hace de manera, escucha, soberana. Si por si acaso, Nicodemo, tú tienes todavía alguna duda de que lo que te estoy diciendo es algo que está más allá de tu capacidad, déjame dejarte claro esto. ¿Tú puedes controlar el viento? No, no puedes controlar el viento. Ahora, Jesucristo acá sí nos da algunos detalles acerca del nuevo nacimiento. Tú sientes el viento, ¿sí o no? Escuchas su sonido, lo sientes. Hermano, cuando alguien nace de nuevo, se siente, ¿sí? Se nota. Se nota, es obvio. Es bastante obvio. No es perfecta esta persona, pero es bien obvio. Algo ha cambiado. Vamos a hablar un poco más adelante de las evidencias del nuevo nacimiento. Pero se nota. Jesucristo dice, ¿sabes? Esta obra del nuevo nacimiento se nota. Pero es una obra soberana del Espíritu Santo que tú no controlas. Tú no controlas. El Espíritu Santo es soberano. Él va y viene a donde Él quiere. Él hace lo que Él quiere, donde Él quiere. Tú no controlas. Esta es la forma de Jesucristo decirnos lo que Pablo nos va a decir en Romanos 9. No depende del que quiere ni del que corre, sino que de Dios que tiene misericordia. Hermano, sí, esto tú necesitas saber. Tu salvación está fuera de tu alcance. Esta es una obra soberana de Dios. Tú lo único que puedes hacer es clamar misericordia. Es una obra soberana de Dios. Ahora, las próximas sesiones vamos a equilibrar esto. Jesucristo le va a hacer un llamado a Nicodemo a la fe y al arrepentimiento. Lo va a hacer también. Pero hermano, la fe y el arrepentimiento vienen acompañadas de esta nueva vida. De esta nueva vida, ¿te acuerdas? El capítulo 2, toda esta multitud de personas que dicen que han creído en Él, Jesucristo dice, no, yo no confío en lo que ustedes dicen. ¿Saben por qué? Porque la salvación no es algo que simplemente dices. Es algo profundo en nuestro corazón. Es algo profundo en nuestra vida que nos cambia y nos transforma completamente. Y es una obra soberana que el Espíritu Santo hace sobre el hombre. Hermano, con esto simplemente se destruye el arminianismo. ¿Qué es el arminianismo? Aquella doctrina que dice que la salvación depende del hombre. Este pasaje lo destruye completamente. No existe. ¿Cómo puede depender del hombre cuando Jesucristo le está diciendo completamente lo contrario a Nicodemo acá? Es una obra que el Espíritu Santo debe hacer de manera sobrenatural y soberana sobre alguien. Ahora, la pregunta que muchos se van a hacer acá es, ¿cómo sé que nació de nuevo? ¿Sí o no? ¿Cómo sé? Ahora, hermano, no voy a negar de que en un verdadero cristiano a veces incluso puede haber dudas. Uno de los grandes reformadores, al cual se lo culpa de haber inventado estas doctrinas, las cuales ahora estamos viendo que están acá en la Biblia, no las inventó él, ese reformador decía esto, todos los cristianos dudan en algún momento, ¿sí? Y es posible que haya gente que dude de su nuevo nacimiento. Pero la Biblia nos da claramente evidencias de cuáles son las cosas que suceden cuando alguien nace de nuevo. Primero, hermano, déjame decirte qué es lo que no demuestra que hayas nacido de nuevo. Y esto solamente va a ser una pequeña repaso de lo que ya hemos visto en este capítulo, en esta primera sección de este capítulo. Hermano, la religiosidad externa no demuestra que hayas nacido de nuevo.
Que hayas cambiado simplemente ciertas rutinas, que estés acostumbrado a ciertas fiestas, de manera externa, hagas cosas, no demuestra. La evidencia está clara acá. Nicodemo tenía todas esas ceremonias, Nicodemo tenía todas esas cosas externas y Jesucristo le dice, no estás cerca del reino de los cielos, ni siquiera vas a entrar. ¿Cómo estás ahorita, Nicodemo? Con toda esa religiosidad, no sirve. La religiosidad externa, hermano, no. Deja de ser ingenuo, hermano. Los católicos sí quieren aparentar esa religiosidad externa. Por eso los curas andan con sus togas y sus cosas y amén, y andan así, ¿sí? Porque creen que con esa religiosidad externa están ellos aparentando de que están más cerca del cielo que nosotros. No, Jesucristo dice, no. No, puedes tener todo eso y estar en tu camino al infierno. Todo eso. Eso Jesucristo le dice a Nicodemo acá. Un hombre que ayunaba 2 veces a la semana, diezmaba, ofrendaba, oraba enfrente de todos, se sentaba en las primeras filas de la sinagoga, sí, y no era salvo. La religiosidad externa, hermano, no comprueba de que alguien sea cristiano. 2, escucha, el compararte con otros tampoco comprueba que hayas nacido de nuevo. Hay gente que para sentirse mejor con sí misma, saben que están mal, pero para sentirse mejor empiezan a ver a otros, ¿sí? Entonces, no, el otro realmente está mal, si yo debo estar mejor, entonces yo debo haber nacido de nuevo. Porque cuando te comparas con otro, hermano, escucha, siempre puedes encontrar a alguien peor que tú. ¿Está bien? Siempre. Siempre vas a poder encontrar a alguien. Prende el televisor y vas a encontrar asesinos, violadores y todo, y vas a poder decir, yo no hice esas cosas, yo debo estar mejor. Los fariseos estaban acostumbrados a hacer eso. ¿Te acuerdas? Una vez más, Lucas 18. Gracias Dios porque no soy como ¿quién? Como los otros. Pablo va a lidiar con eso en Romanos 2. Y le va a decir a los judíos, tú que juzgas a los otros, no te juzgas a ti mismo, la ira de Dios está sobre ti. Los judíos estaban acostumbrados a justificarse como mirando a otros. Entonces yo debo estar bien, ¿sí? Porque no soy como ese Mateo publicano, ¿sí? Es inmoral, no, él está mal, él no ha nacido de nuevo. Yo sí estoy mejor. Hermano, que te compares con otros y te sientas un poco mejor no comprueba de que hayas nacido de nuevo. Es más, que hagas eso probablemente es una evidencia que no has nacido de nuevo. Porque el cristiano no hace eso. El cristiano no hace eso. Escucha, y esto yo sé que va a sonar un poco controversial, pero es la verdad. El tener conocimiento no prueba que hayas nacido de nuevo. El tener solo conocimiento no prueba que hayas nacido de nuevo. El que me puedas citar a Agustín, a Crisóstomo, a los padres de la iglesia, a los valdenses, a Lutero, a Calvino, a Paul Washer, a MacArthur, a quien quieras, ¿sí? No prueba que hayas nacido de nuevo. Los demonios saben, dice Santiago, ¿verdad? Los demonios conocen. ¿Y ellos son salvos? No. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, hermano, pero no por eso ha nacido de nuevo. Nicodemo tenía mucho conocimiento. Nicodemo conocía la escritura de manera memorizada, grandes porciones. No había nacido de nuevo. El apóstol Juan va a lidiar con esto en su primera epístola. Vamos a ver eso en un tiempo. El apóstol Juan va a decir, los que dicen que lo conocen, los que dicen que tienen conocimiento, sí, mucho conocimiento, pero su vida no ha sido transformada, no son. Por eso Jesucristo le va a decir a este hombre, eres maestro de Israel y no sabes. ¿Has leído el versículo 10? ¿Es maestro de Israel y no sabes esto? Sí, tienes mucho conocimiento, pero aún así no has nacido de nuevo. Hermano, el conocimiento, ahora nosotros no tenemos nada en contra del conocimiento, nos gusta el conocimiento. Por algo estás en la iglesia sola escritura y aguantándote una prédica de más de 1 hora, ¿sí? Está bien. A los cristianos les gusta el conocimiento. El apóstol Pablo va a decir que crezcamos en nuestro amor en toda ciencia, en todo conocimiento. Filipenses 1, versículo 9. Nos gusta el conocimiento y debe gustarnos. Pero hermanos, mero conocimiento no es algo que ha transformado nuestro corazón, nuestras vidas. No, eso no demuestra que hayas nacido de nuevo. Hay mucha gente con mucho conocimiento que su vida es un desastre. Sus familias son un desastre. Su vida no ha cambiado, siguen en los mismos pecados. No se ve un corazón transformado, pero, ¿sí? Son los grandes teólogos supuestamente. Eso no demuestra que hayas nacido de nuevo. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué demuestra que hayas nacido de nuevo?
¿Qué es lo que prueba que hayas nacido de nuevo? 1, verdadera fe en Cristo. Vayan conmigo a 1 Corintios 12. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir. 1 Corintios 12, versículo 3. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona recibe esta obra del Espíritu Santo en su vida? Escucha. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Hermano, alguien que ha nacido de nuevo es alguien que ha reconocido que no tiene obras, que no tiene méritos, que no tiene nada, que está en su camino al infierno y que necesita un Salvador. Y que ese Salvador es únicamente, solamente Cristo. Solamente Él. No hay más. Cristo no es una opción más entre muchas. Cristo no es algo más, una sugerencia entre muchas. Cristo es mi única esperanza. Cristo es mi única opción. El apóstol Pablo va a decir esto, les animo luego a leer 2 Corintios 3, que el apóstol Pablo va a decir, los judíos cuando leen la Biblia no la entienden porque no está el Espíritu en ellos. Por eso cuando leen la Biblia no ven a Cristo. Pero el cristiano, dice el apóstol Pablo, cuando el Espíritu de Cristo obra en nosotros, cuando leemos la Escritura ahora podemos ver a Cristo y entendemos cuán grande es su salvación, cuán grandes son nuestros pecados, cuánto lo necesitamos, cómo estamos en nuestro camino al infierno y solamente Él puede salvarnos y corremos a Él en fe y arrepentimiento. Corremos a Él. No decimos, ay, después tal vez quiera. No, sino corremos a Él como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Mesías. Eso, hermano, demuestra que alguien ha nacido de nuevo. Es más, eso es lo primero que el Espíritu Santo produce en alguien que ha nacido de nuevo, en alguien en el cual le da una nueva vida. El Espíritu Santo nos da un nuevo corazón, nuevos ojos, nuevos oídos. ¿Para qué? Para que ahora podamos ver quién es Cristo. Para que ahora podamos adorarlo y reconocer quién es Él, cuán grande es Él. Como hemos visto en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, hombres que le decían Rabí, y luego tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Rey de Israel. No, Cristo no es un personaje más en tu vida, ¿sí? Cristo es el Mesías, el Señor. Él es el Salvador, el único Salvador, no hay más. Y sin Él no tengo nada. Hermano, esa es verdadera fe. Y es eso lo que produce el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no produce pequeños fariseos, los cuales, sí, Cristo me ha salvado un poco, pero mira todo lo que yo tengo, mira todo lo que yo hago. No, siempre es Cristo, Cristo, solo tú. Solo tú y tu obra es la que me puede salvar. Hermano, esa es verdadera fe. Es eso lo que produce el nuevo nacimiento. Que tú corras a Cristo. Tú lo que quieres es Cristo. Es más, lo que espero de las personas que vienen a la iglesia es que vengan aquí porque quieren conocer más de Cristo. Es porque quieren conocer más de Él, más que quién es Él, qué es lo que Él ha enseñado, qué es lo que Él ha hecho. Porque Dios nos da una nueva vida, escucha, para que Cristo tenga preeminencia sobre todo. 2 evidencias más de que alguien ha nacido de nuevo. Escucha, cuando naces de nuevo, tus afectos cambian. Tus afectos cambian. Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Escucha lo que Dios... Y esto es importante para que ustedes vean que este concepto del nuevo nacimiento no es algo en el Nuevo Testamento simplemente, es algo que ya estaba dicho desde el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. El contexto de este pasaje es importante. Después ustedes pueden leer el capítulo 29. Moisés le va a decir a Dios, Dios, estoy en medio de un pueblo que aunque tiene ojos no puede ver, que aunque tiene oídos no escucha. Tú tienes que darnos ojos, tú tienes que darnos oídos. Ese es el nuevo nacimiento, ¿sí o no? Y escucha lo que va a decir capítulo 30, versículo 6. Y circuncidará Jehová tu corazón. ¿Te acuerdas? Ezequiel 30. Te quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Circuncidará Dios tu corazón. Por eso los profetas van a decir, no te rasgues las ropas, rasga tu corazón. Tu corazón es el problema acá. Tu corazón es el que debe tener un cambio radical. ¿Y quién es el que va a hacer ese cambio? Circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que me ames a Jehová,
para que ames, a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Hermano, a mí me ha tocado así. Gente que viene a la iglesia quizás, pero que mi trabajo es más importante, mi profesión, vengo de vez en cuando, me gusta un poco. Y me ha tocado decirles, no eres cristiano. ¿Sí? No eres. No eres. Y no te estoy diciendo empezar a venir más a la iglesia para ser cristiano, no. Sino porque tus afectos no han cambiado, se nota. Tus afectos no han cambiado. Cuando yo no era cristiano, sí, muchas cosas ocupaban mi corazón. Tenían el primer lugar en mi corazón. Mi carrera, mi profesión, mis sueños, mis amigos, mi familia, mi dinero, tú nómbralo. Dios dice, voy a circuncidar tu corazón, ¿sabes para qué? Para que ahora yo ocupe el primer lugar en tu corazón. Para que ahora me ames a mí. Eso es lo que pasa, hermano. Ahora, ¿lo amamos perfectamente? No. ¿Estamos en una lucha? Sí. Pero hermano, eso ha cambiado en mí. Eso siempre ha cambiado en mí. Por eso Jesucristo, hermano, va a decir, aquel que ama más padre, madre, más que a mí, ¿qué? No es digno de mí. No. Porque el nuevo nacimiento viene acompañado de estos nuevos afectos que ponen a Cristo, a Dios, por sobre todo. No hay nada. Por eso se le va a acercar personas a Jesucristo. Vamos a ver eso en el Evangelio de Lucas. Él va a decir, Jesucristo, quiero seguirte, pero déjame primero que tengo que solucionar estos negocios y luego. Y Jesucristo les va a decir, no. Nadie que pone su mano en el arado y mira atrás es digno del reino. No puedes, no es así. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento viene con este cambio de afectos. Mis afectos han cambiado. Ahora, hermano, escucha, perfectamente no. El nuevo nacimiento no nos vuelve perfectos. Más bien inicia una etapa en la cual progresamos para llegar a la perfección. Pero sí cambia mis afectos. Cambia. Lo que antes me gustaba no me gusta. Lo que antes era primero para mí ya no es primero para mí. Lo que antes más bien no me gustaba, ahora me atrae. La palabra, la iglesia, la instrucción, Cristo. Lo que antes a mí me causaba gozo, ahora ya no es como antes. Ya no es como antes. El cristiano, incluso el apóstol Pablo nos va a decir, Romanos 8, vive en este mundo insatisfecho. Y espero, hermano, que te pase esto. Escucha, como el apóstol Juan, yo espero que prosperes en todo. Pero también espero que sientas esto, porque vas a sentir esto. Puedes estar prosperando en tu carrera, en lo que quieras, pero vas a sentir una insatisfacción. ¿Por qué? Porque lo único que verdaderamente me trae gozo es Dios. Aquel que realmente es... ¿Te acuerdas lo que dice el rey David? El rey David. Fuera de ti, nada deseo. Mi alma clama por ti como el siervo clama por las aguas. Eso es, hermano, lo que pasa en el nuevo nacimiento. Mis afectos cambian, radicalmente cambian. Antes amaba todo eso, ahora hay algo que supera todo lo que este mundo me ofrecía. No soy, hermano, la semilla en las espinas, que un rato dice, sí, bonita la religión, y luego los afanes de esta vida. No soy Demas, que el amor de este mundo me llevó a abandonar a Cristo. No, cambian mis afectos, hermano, cambian. Tercera evidencia de que alguien ha nacido de nuevo. Cambia tu voluntad, también cambia, ¿sí? Y esto es importante, porque tú ves gente que dice, yo amo a Cristo, lo amo con todo mi corazón, pero su palabra dice que hagas esto. No, eso, Él conoce mi corazón, ¿sí? Tu voluntad también cambia. Hemos leído hace un momento, no voy a volver a leer Ezequiel 36, 27. Dios dice, voy a poner de mi espíritu en ti para que ahora andes en mis estatutos y en mis ordenanzas y las pongas por obra. Ahora escucha, ¿eso es perfecto? No. El apóstol Pablo va a decir, Romanos 7, todavía pecamos. El apóstol Juan va a decir, 1 Juan capítulo 1, versículo 8 en adelante, aquel que diga que no tiene pecado, ¿qué es? Es un mentiroso. Pero hermano, el cristiano ahora de manera voluntaria quiere hacer las cosas. No necesitas que el pastor esté como un policía detrás de ti a ver si lo estás haciendo. Tú deseas y estás en una lucha por hacer lo que Dios manda. Sí, todavía estamos en este cuerpo que quiere pecar, nadie lo niega, ¿sí? Pero mi voluntad ha cambiado. Ahora deseo hacer lo bueno y ahora más bien sufro cuando no hago aquello que quiero hacer. ¿Te acuerdas del apóstol Pablo? Eso que odio
Eso que odio a veces hago, dice el apóstol Pablo, pero es lo que odio, no es lo que quiero. Lo que yo quiero hacer, a veces no lo hago, sí, pero mi voluntad ha cambiado. Ahora ya no corro al pecado como antes, sino ahora más bien quiero instrucción. Quiero saber, ¿qué dices tú, Dios? ¿Qué quieres tú de mí? Tú dime y yo obedezco. Tú manda y yo voy a seguir tus órdenes. Y voy a luchar por seguirlas. Escucha lo que va a decir el apóstol Pablo, Efesios capítulo 2, versículo 10. Quisiera leer, por motivos de tiempo, no voy a alcanzar a leer más de ese capítulo, aunque lo hemos mencionado. Pero escucha lo que el apóstol Pablo va a decir. Es el mismo capítulo en el cual el apóstol Pablo dice, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sí? Muertos, y Él nos dio una nueva vida. ¿Sí? Y ahora escucha lo que va a decir el apóstol Pablo, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Tenemos una nueva vida, somos una nueva creación, dice el apóstol Pablo. Gracias a Cristo. Ahora escucha esto. Para buenas obras. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es por eso, hermano, que ¿qué te dice Cristo? Cuando tú ves una persona que está pecando y lo está haciendo de manera voluntaria, no es un error, no es que se equivocó, no, lo está haciendo de manera voluntaria. Cristo, ¿qué te dice en Mateo 18? ¿Qué te dice? Ve y dile, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Te dice eso? Y cuando vas y le dices y esta persona no quiere cambiar, ¿qué hay que hacer? Ve y dile con varios, dice Cristo, ¿sí o no? Y todavía no quiere cambiar, ¿qué dice Cristo que hay que hacer? Dilo a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia vaya y le diga. Ahora esa persona, escucha, no quiere cambiar. Toda la iglesia le está diciendo arrepiéntete y no quiere. ¿Y qué dice Cristo? No es cristiano, dice Cristo. Sáquenlo de la iglesia. Trátenlo como un publicano, como un traidor. No es cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la salvación es por obras, no. Porque en un verdadero cristiano, hermano, está bien. Podemos tener momentos difíciles en los cuales necesitamos que un hermano venga y nos reprenda. Va a pasar. Pero esa reprensión muchas veces va a ser suficiente para que cambie y vuelva al camino. Tal vez estoy tan endurecido, como dice Hebreos 3, el pecado me está engañando, me está endureciendo y van a venir 3 hermanos y eso va a ser suficiente para que cambie. ¿Por qué? Porque mi voluntad ha cambiado, ¿sí? Estoy en una lucha, pero tengo una nueva voluntad gracias al nuevo nacimiento. Pero bueno, tal vez estoy realmente inmaduro, qué sé yo, y toda la iglesia me va a venir a decir, sí, cambia, arrepiéntete. Y eso, hermano, debería ser suficiente, dice Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos una religión como los musulmanes. Si no haces lo que te decimos, te matamos. No, te estamos llamando al arrepentimiento. Y no quieres, no eres cristiano, dice Cristo. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento, hermano, produce esta nueva voluntad. Hemos sido creados, dice el apóstol Pablo, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuestra voluntad, hermano, ha cambiado. Ha cambiado completamente. Nuestra voluntad, hermano, cambia hacia Dios. Esas son pruebas del nuevo nacimiento. Y para terminar el día de hoy, hermanos, quiero hacerles notar una vez más solamente el versículo 9 y 10, ¿sí? Respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Versículo 10, creo que no necesita mucha interpretación este versículo, ¿verdad? Nicodemo, hermano, está ciego. Gracias a Dios, Él va a abrir los ojos. En la historia del cristianismo, Jesucristo está siendo muy fuerte con él, pero este hombre va a abrir los ojos. Y Jesucristo va a ser fuerte. Escucha el versículo 10. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Hermano, Jesucristo no está siendo políticamente correcto, ¿sí? Jesucristo está diciendo las cosas como deben ser dichas. Eres maestro y eres un ignorante, Nicodemo. Qué pena que tú estés enseñando, ¿sí? ¿Eres maestro de Israel y no sabes esto? La gente a veces, hermanos, se escandaliza porque muchas veces nos ha tocado decir que hay pastores que no son cristianos. Hermano, eso puede pasar. La evidencia está acá. Un maestro de Israel estaba en su camino al infierno. Maestro, ¿sí? Sí, puede pasar. No es tampoco por intelecto, no es tampoco por posición académica, ¿no? Nicodemo era un maestro de Israel y estaba en su camino al infierno, hermano. No te asustes que a veces pasa eso. Hombres, grandes teólogos o hombres que parecían ser grandes maestros y todo eso,
No son cristianos. Y son desenmascarados muchas veces, sí, puede pasar. Porque son ignorantes de lo que verdaderamente es la salvación. ¿Eres maestro de Israel? ¿No sabes esto? Pero hermano, Jesucristo va a decirnos en Juan 8, la verdad, ¿qué hace? Nos hace libres. Y por la gracia de Dios, si ustedes estudian la vida de Nicodemo, van a encontrar de que a pesar de que era un hombre ignorante y completamente perdido, después de esta conversación las cosas van a cambiar. A tal grado que Nicodemo va a defender a Jesucristo en el capítulo 7, a tal grado de que Nicodemo va a ser el que va a querer, va a buscar que Jesucristo tenga una sepultura digna. Y la historia de la iglesia nos dice de que a pesar de que lo perdió todo, junto con sus hijas, y terminaron en extrema pobreza, fue fiel al Señor hasta la muerte. Hermano, la verdad nos hace libres. Y hermano, debo preguntarte, ¿has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? No confíes, hermano, en otras cosas. ¿Has nacido de nuevo? ¿El Evangelio verdaderamente ha llegado a tu vida y ha provocado una nueva vida en ti? Porque si no, no estás en tu camino al cielo, por más de que estés aquí ahora. ¿Has nacido de nuevo? El que no ha nacido de nuevo no va a entrar al reino de los cielos.